Te enseño a crear gráficas de cumplimiento SVG con el estándar IBCS para Power BI. Como vemos en pantalla, tenemos aquí ya nuestro ejemplo creado en donde tenemos 3 gráficas SGB dentro de nuestra matriz. En este caso, la primera gráfica genera una diferencia entre el total de las ventas y el total de la meta, ¿sí? Y puedo ver una gráfica en color negro, el total de las ventas, en color gris, el total de la meta, y me muestra el número del total de ventas. Puedo ver algunas barras más grandes o más pequeñas en función del comparativo entre ellos dos. ¿Ven? Y entonces saber que, por ejemplo, para este último año no se han logrado aún las ventas según la meta esperada, mientras que en años anteriores sí tengo variaciones positivas o negativas entre ellos. Pero este es un primer cálculo que no nos deja saber la diferencia en plata o la diferencia porcentual. Y para eso están los otros dos cálculos. En este segundo gráfico generamos el delta. Y el delta es simplemente la diferencia entre las ventas y la meta, pero se representa positivo o negativo según la diferencia. Simplemente es la resta entre los dos números, teniendo en cuenta cuál de los dos es mayor y generar un delta positivo o negativo. Y nos muestra entonces esta diferencia. Y aparte de mostrarnos las barras en color rojo o verde, nos muestra el número positivo o negativo, lado izquierdo, lado derecho. Un análisis similar se hace a nivel del delta, pero en forma de porcentaje, ya no en cantidades. Y en este caso, en lugar de utilizar barras, estamos utilizando unas gráficas de lollipop, ¿sí? Líneas con puntos o círculos en la punta. Y también me muestra el porcentaje al costado izquierdo o derecho de nuestra gráfica, indicando si esa variación porcentual fue positiva o negativa. Se establecen los formatos condicionales de las barras y la orientación de los números acorde al resultado de los valores. Ahora, entendiendo estos 3 gráficos, vámonos a las fórmulas respectivas que ya hemos diseñado. Tenemos una primera fórmula en donde tengo acá, primero un link a una página o a un video de YouTube, a un canal de YouTube de donde tomé la idea ahí para respetar la idea original. Tenemos unos comentarios para aclarar los conceptos y tener en cuenta pues algunas consideraciones, entre ellas, por ejemplo, que todos los valores de ventas y de metas los estamos dividiendo entre millón para simplemente representar en las gráficas ya el número total y no el número en grande. Tenemos 2 variables que nos van a poder permitir definir los colores de la barra negra y la barra gris, y tenemos representado 3 variables que tienen los números de ventas, de meta y la venta promedio divididos entre 1 millón y en números enteros. Recuerden que para definir el tamaño de las barras deben ser números enteros, entonces por eso estamos haciendo ese cálculo de esa forma. Luego tenemos el valor máximo. ¿Cuál de los 2 valores entre la meta y la venta es el valor máximo? Se divide también entre 1 millón, ¿sí? Y se divide por 0.9 porque el tamaño total de la barra no va a ser exactamente el 100%, sino que va a ser el 90%. Ese otro 10% es donde va el texto con las cantidades, entonces por eso se hace esa división. Luego tenemos unas medidas que nos van a permitir encontrar el tamaño de cada una de las barras, multiplicando, ¿sí? Si es en el caso del valor promedio versus el máximo,
el valor de la venta o el actual versus el máximo y el valor valor previo o la meta versus el máximo, ¿sí? Y hacer la división y obtener el resultado en formato de porcentajes. Y luego una variable que nos va a poder definir si el tipo de fuente es normal o es bold, que es negrita, ¿sí? Una vez definidas todas las variables, obtenemos nuestro gráfico, que tiene pues primero su definición, luego tenemos una línea que nos va a poder definir allí la línea del valor actual, la línea en negro, ¿sí? O la barra en negro. Luego tenemos el valor de la meta, ¿sí? Tenemos representado el valor de promedio, actual y meta. Y por último tenemos el valor del texto, ¿sí? Estamos allí en la línea, los dos rectángulos y el texto. Estamos representando la línea o el rectángulo negro, el gris, una línea promedio, ¿sí? Que vemos aquí, que está también de color gris, y adicional el número representado en millones. ¿Bien? De esa forma, pues tenemos nuestra gráfica. Tenemos una sección comentariada que es opcional y es un formato de los textos, de qué tamaño tiene, cuál es el tipo de fuente, la alineación. Y entonces si yo activara ese texto, voy a notar un pequeño cambio únicamente en la representación del número, que en este caso está un poco más grande. Entonces podría o no habilitar esta última línea antes de finalizar el componente gráfico. Con eso tenemos nuestra primera fórmula de generar el comparativo entre las ventas y las metas. La segunda fórmula, ¿sí?, antes de explicarla, sería la de la variación con el formato condicional y los textos al lado izquierdo o derecho. Tenemos nuevamente el enlace al sitio o el video de YouTube. Tenemos las variables que definen los tres colores, ¿sí? La línea gris intermedia, el color rojo y el color verde, ¿sí? Tenemos una pequeña línea gris intermedia, muy delgadita, casi no se ve, pero ahí está, que es la que define el punto cero, ¿sí? Luego tenemos los cálculos de la meta y de las ventas dividido por 1.000.000 nuevamente, ¿sí? Tenemos el delta, que es la resta entre las ventas menos la meta, también dividido entre 1.000.000. Tenemos el valor promedio de todas las ventas en cada uno de los años y las campañas, dividido entre 1.000.000. Y luego, dependiendo si estamos ubicados en las líneas en donde están las campañas, que son estos textos que están aquí, ¿sí?, va a devolver el delta, si no va a devolver el valor promedio. Entonces, si estoy ubicado en las líneas o si estoy en el total, ¿cuál de los dos valores va a devolver? Luego el tipo de letra, en el cual hacemos la misma condición. Si estoy ubicado en las líneas de texto, que para el ejemplo son las campañas, el tipo de letra es normal o es tipo negrita o bold. Luego calculamos el valor máximo, ¿sí?, en donde aquí la fórmula tiene dos aspectos, ¿sí?, está dividida en dos. ¿Ven? Vamos a calcular el valor máximo acorde a el máximo de las ventas, de todas las ventas seleccionadas por año y por campaña, ¿sí?, para obtener el valor máximo de estos datos, ¿sí? Y también luego hacemos lo mismo, pero para obtener el mínimo. Obtenemos el máximo, el mínimo de esos dos valores, ¿ok? Y lo dividimos por 1.000.000 para mantener los datos aún en formato pequeño. Bueno, luego obtenemos el cálculo para saber el tamaño de la barra
y si va al lado izquierdo o derecho, el porcentaje, ¿sí? El formato o el tamaño en porcentaje, que es como luego lo voy a representar dentro de la barra, ¿sí? ¿Cuál es el color de la barra? Si su valor dio mayor que 0, quiere decir que es positiva esa variación, y si no, sería negativa, entonces tenemos color rojo y color verde. ¿Bien? Luego vamos a calcular la posición del eje X, el tamaño de la barrita. O sea, normalmente, pues arranca en donde, en el 50% es que es donde está el 0. Pero si el valor es negativo, debería arrancar antes de la mitad de la gráfica, ¿sí? Entonces, si es un 30% negativa la variación, entonces no debería empezar en el 0, que es la mitad de la gráfica, el 50%, sino que debería empezar antes, ¿sí? Y entonces ahí debemos hacer ese cálculo para definir dónde empieza la barra y va hasta el 0 o desde el 0 en adelante. Luego calculamos la posición del eje X, pero del texto. También la misma condición, si va a ir a la izquierda, si va a ir a la derecha, pues yo necesito calcular la posición de acuerdo al porcentaje de variación. Luego, la orientación del texto, ¿sí? Si va más a la izquierda de la caja en donde se representa el texto o si va más a la derecha de donde se representa. Entonces ahí hacemos esa alineación, ¿sí? Y luego, por último, el tamaño de esa cajita de texto, qué tan grande va a ser. Eso también se calcula para poder identificar el lugar exacto en donde va a aparecer hacia la izquierda o a la derecha. Luego, por último, tenemos ya nuestro gráfico SGB con la combinación, pues, de todas esas variables que tenemos. Una primera línea en donde se va a calcular la posición de la línea gris, la posición del 0, ¿sí? Dentro de nuestra gráfica. Luego vamos a graficar la barra como tal, teniendo en cuenta la posición del eje X, el tamaño y el color de la barra. ¿Ven? Tenemos la caja de texto, también teniendo en cuenta su ancho, la posición del eje X, el desplazamiento de ese eje X a la izquierda o a la derecha y el número que voy a representar con el formato adecuado como resultado del texto. Y aquí nuevamente tenemos la sección de estilo para personalizar el formato de ese texto a nivel de tamaños, alineación y fuente utilizada. Y bueno, finaliza nuestro código allí, generando como resultado esta gráfica que vemos del ejemplo número 2. Ahora vamos a calcular o a mostrar el ejercicio para la gráfica número 3 de porcentaje de variación en formato de lollipop. Entonces, en este caso, nuestra fórmula es la siguiente. Tenemos los colores que vamos a utilizar: rojo, verde, negro y gris. Tenemos una línea intermedia gris, el color negro para los círculos del lollipop y las líneas en color verde o rojo. ¿Sí? Tenemos las variables que permiten definir la meta, las ventas y la diferencia en porcentaje, que es simplemente la división de ellos dos y la comparación con la meta. ¿Sí? Tenemos el promedio de todos, el valor de acuerdo a si estoy posicionado en la línea de campañas, me va a mostrar el delta, que es el porcentaje, línea a línea, y si no, me va a mostrar el promedio de todos. ¿Bien? El tipo de letra, si es tipo normal o bold, también con la validación del nombre de la campaña. Calculamos nuevamente valores máximos y mínimos. ¿Sí? En este caso no necesito dividir entre 1.000.000 porque el cálculo que estoy haciendo es basado en el porcentaje del delta entre la venta y la meta. Entonces ahí no lo dividimos. Luego calculamos el tamaño de esa línea del lollipop, ¿sí? Se calcula y obtenemos el tamaño en formato de porcentaje. Calculamos luego el color de la barra. Si el delta es positivo, devolvería color verde.
si no devolvería color rojo. La posición de la barra, ¿sí? Si en dado caso el porcentaje del delta fuera negativo, hay que correr la línea hacia la izquierda, si no hay que correrla hacia la derecha, teniendo en cuenta que el 0, ¿sí?, es el 50% de la gráfica en total, ¿sí? Del 100% la mitad es el 0, hacia la izquierda negativo en rojo, hacia la derecha positivo en verde. ¿Ven? Luego tenemos la posición del eje de el círculo, ¿sí? El círculo que define el lollipop. ¿Cómo lo calculo? También teniendo en cuenta la posición a la izquierda o a la derecha. Ahí está el cálculo de acuerdo al tamaño, ¿sí? La posición del texto, ¿sí?, del porcentaje, en qué lugar va a estar ubicado, a la izquierda o a la derecha. ¿Ven? La alineación del texto, izquierda o derecha, el desplazamiento de ese mismo texto para poderlo ubicar de forma correcta. Y luego nuestra gráfica SVG, que tiene la línea que define el 0, luego tenemos la barra hacia la izquierda o a la derecha, de acuerdo a la posición, de acuerdo al tamaño y de acuerdo al color de la barra. Luego tenemos acá un segundo rectángulo, ¿sí?, que es el punto final del lollipop, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a estar ubicado el lollipop? El circulito o el rectángulo. Tenemos luego el texto, ¿dónde va a estar ubicado el texto? De acuerdo a un ancho calculado, a la posición del eje X, al desplazamiento en el eje X y al tipo de fuente que se va a utilizar y cómo voy a representar el valor. Y por último, el estilo de ese texto, ¿sí? Alineaciones, tamaño y fuente. Una vez definida la gráfica, vemos como resultado este tercer columna dentro de nuestra tabla matriz que define el porcentaje de variación o el delta de la variación en porcentajes y con colores condicionados, rojos o verdecitos, para que nos genere la gráfica. En este caso tenemos tres ejemplos diferentes de gráficas IBCS, que es el estándar internacional de comunicación en temas de negocios, para representar los números, estandarizarlos de la forma adecuada que cualquier persona en el mundo pueda entender y analizar los números que estamos representando en esta gráfica. Bien, la única variación es si de pronto estoy calculando las ventas versus el año pasado, las ventas versus la meta, ¿sí?, y hacer el comparativo entre los dos números, en millones, en variaciones y en porcentajes. ¿Listo? Te recuerdo, si quieres aprender más de estas visualizaciones o tienes alguna idea que nos propongas, con mucho gusto coméntanos en este video o en el resto de videos de nuestro curso de SVG para Power BI, y con mucho gusto estaremos revisando esas alternativas y generando el video respectivo. Síguenos en YouTube y en las redes sociales para que estés pendiente de todos los nuevos videos que estamos generando.